Bueno, damos inicio, entonces, habiendo esperado 5 minutos, a la segunda mesa de la Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos, que está organizada por la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, que está integrada por ASIG, el CERS de Justicia, Fundar, Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, INESC y la Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe. En esta mesa en particular, tenemos la idea o la motivación de debatir con referentes de la economía feminista y del modelo social de discapacidad cuáles son las políticas públicas que pueden hacer que las desigualdades que atraviesan estos grupos, las mujeres, el grupo LGBTIQ+, y las personas con discapacidad afrontan en su vida, y cuáles pueden ser las políticas públicas que pueden tender a revertir esa desigualdad, cuáles son los desafíos de diseño, de financiamiento de estas políticas. Vamos a tener dos bloques que ahora les va a presentar Lucía, a quien le doy la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por asistir a este evento y muchas gracias, Malena, por tu presentación. Nos acompañan hoy 4 panelistas, como decía Malena, pues referentes en la economía feminista. Lucía Sirmi Obón es economista de la Universidad de Buenos Aires, magíster en estudios del desarrollo del International Institute of Social Studies en Holanda y en políticas públicas de Flaxo. Actualmente está realizando un doctorado en Desarrollo Económico en la UNCI y es subsecretaria de Políticas de Igualdad en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Argentina. También nos acompaña Alberto Vázquez, que es abogado e investigador del Center for Inclusive Policy. Ana Isabel Arenas, economista de la Universidad del Valle, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad de Lovaina, Bélgica, e integrante de la Mesa Interseccional de Economía del Cuidado de Colombia. Y Noelia Méndez Santaloria, licenciada en Economía, miembro del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas y de la Asociación Internacional para la Economía Feminista. Muchas gracias a las 4 por haber aceptado nuestra invitación. Contarles un poco sobre la dinámica del evento. Rápidamente en estas 2 horas que tenemos, en la primera parte vamos a contar con unos planteamientos iniciales de las y los panelistas a partir de su rol y su experiencia. Cada uno tendrá 7 minutos para intervenir. Posteriormente vamos a tener unas rondas de debate donde el objetivo es como evaluar las políticas de cuidado con esos enfoques de género y discapacidad existentes y sus visiones de futuro a partir de unas preguntas disparadoras. La idea es que sea una conversación muy fluida entre los 4 panelistas. Y por último vamos a tener un espacio, esperamos de unos 20 minutos, para contar con preguntas de parte de ustedes, del público. Las pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas del chat, y pues nosotras con Malena nos encargaremos de hacérselas llegar a los panelistas, y también pueden indicar si su pregunta está dirigida específicamente a alguna o alguno de ellos, pues también les agradecemos nos lo hagan saber. Entonces voy a dar inicio a la primera parte. Malena, te doy la palabra. Buenísimo. La primera pregunta guía es para Lucía. En principio queríamos preguntarle cuáles son los fundamentos, las propuestas y los desafíos de un sistema de cuidados, básicamente por qué es necesario un sistema de cuidado, de dónde surge su necesidad, y después cuáles son los desafíos que pueden aparecer en la práctica o en las diferencias entre lo que uno esperaría como un sistema ideal y lo que hemos observado que hay o se puede pensar que haya. Muchas gracias, Malena. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Agradezco la invitación a este espacio y agradezco a las tres organizaciones por convocar por este tema. Me parece que los fundamentos del sistema de cuidados tienen que ver con esto que se vio en la pandemia tan claramente, que es la desigualdad en los cuidados, que está hace mucho, pero creo que la pandemia quedó evidente, porque es el único sector de la economía que no se paró en absoluto, y creo que se visibilizó por primera vez, o se concientizó mucha fuerza esa desigualdad en los cuidados entre los hogares, pero no está tan clara todavía o tan difundida cuál es la respuesta a esa desigualdad en los cuidados, cuál es la respuesta de política pública. Bueno, la respuesta es construir un sistema de cuidados, ¿no? Que hay adentro de un sistema de cuidados es todavía menos conocido, así que por eso celebro este momento y espero poder aportar en ese sentido. O sea, el primer fundamento es eso, es la respuesta a la desigualdad que vivimos, ¿no? Es la respuesta de política pública, pero además, agregamos nosotras,
es importante construir un sistema de cuidados y resolver la desigualdad de los cuidados, porque esa desigualdad que vemos a veces dentro de los hogares o en la comunidad impacta en muchos otros problemas que le interesan a la sociedad resolver hace mucho. La pobreza, la desigualdad, la informalidad, son fenómenos completamente conectados con esta desigualdad en los cuidados, incluso los problemas de acceso a la seguridad social y a los sistemas previsionales también están conectados con esto. Entonces, el fundamento de por qué hacer un sistema de cuidados es porque resuelve viejos y vigentes problemas, y porque otros problemas que no necesariamente a veces se ven con perspectiva de género y con perspectiva de cuidados, se originan en una problemática de cuidados. En Argentina, tener a cargo, por ejemplo, niños o niñas o niños menores de 14 años, o sea, tener responsabilidades de cuidado incrementa tus probabilidades de estar debajo de la línea de la pobreza. Entonces, cuidados y pobreza, asuntos conectados. La propuesta de los sistemas de cuidados, muy resumidamente, es justamente redistribuir los cuidados en términos sociales a través de espacios físicos en donde se socialice ese cuidado, a través de personas formadas que brinden ese cuidado, y que el acceso al cuidado no dependa del bolsillo que tiene tu familia o de los vínculos que vos tenés con tu familia, de si te pueden o no cuidar o apoyar. Y también en la propuesta del sistema de cuidado es una redistribución en términos de género, ¿no? Son las dos cosas. Es una redistribución en términos sociales, esto no desdibuja la responsabilidad familiar, pero sí la apoya para que haya un plano de igualdad, si no, hay brechas no solo en quienes ejercen los cuidados, como las mujeres dentro de los hogares, sino también en quienes los reciben y la calidad de ese cuidado que reciben, sino también en términos de género, ¿no? Y esas personas formadas en cuidado que tienen que estar en esos espacios socializados de cuidado, también tiene que prestar servicios domiciliarios, ¿no? Y en términos de desafíos, yo diría que hay dos desafíos muy grandes que tienen que ver, por un lado, con el compromiso presupuestario para efectivizar estos sistemas, para que tengan un verdadero alcance universal, y en eso generen igualdad en muchos temas, ¿no? Porque hay incluso problemáticas de salud mental o de adicciones que en el fondo, lo que traen en el fondo es un problema de falta de organización y de redes del cuidado inicial, ¿no? Y un verdadero compromiso presupuestario no solo le ahorra al Estado otros gastos futuros cuando hay un verdadero sistema de cuidados, sino que, y ahí yo creo que el desafío de comprometer recursos es poder ver el impacto de esos recursos dinámicamente, ¿no? A veces parece, o se asocia o se dice que la inversión en un sistema de cuidados es alta, pero si uno puede ver el impacto dinámico en términos de empleo, entonces, y de recaudación incluso posterior, porque hay un efecto multiplicador de los cuidados, eso vuelve a las arcas del Estado. Y el segundo desafío me parece que tiene que ver con el grado de urgencia para construir estos sistemas. Siempre hay una idea de que esto puede esperar, ¿no? Y esto, o de que se le puede ser indiferente y no tiene costo. ¿Por qué? Porque la gente no asocia todo esto tan evidentemente como lo acabamos de decir, sino que ahí se ven, en la superficie se ven otras cosas, ¿no? Esto ahí remitiendo al iceberg de los cuidados, se ve, bueno, gente, no sé, la sociedad, por ejemplo, discute de que hay un montón de gente que no trabaja, pero en el fondo resulta que están cuidando, un montón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, también resulta que cuidan de hermanos, de hijos de la juventud. Entonces, el gran desafío es poder mostrar la urgencia de invertir en esto para poder atacar esos otros problemas. Nosotros, puedo darles el ejemplo del proyecto de ley Cuidar en Igualdad en Argentina. Nosotros hicimos todo un proceso, corriéndonos del lugar clásico que nos dejaría el Ministerio de las Mujeres. Empezamos desde el día 1 a insistir con la importancia de liderar una agenda de cuidados si queríamos cerrar luego otras brechas, ¿no?, que se enfrentan en términos de género y diversidad. Por eso, primero nos constituimos como competencia líder en materia de cuidados, liderando una mesa interministerial. Eso fue todo un paso político, que lo lidera el Ministerio de las Mujeres. Esa mesa hizo medidas en pandemia, hizo medidas estructurales, hay informes que pueden ver las 100 medidas, hablamos de cuidado, donde definimos el cuidado, y el informe reciente que sacamos de gestión. Hoy tenemos reconocimiento provisional del cuidado, tenemos un programa de infraestructura de cuidados en obras públicas, tenemos la reglamentación de guarderías en espacios de trabajo, comprometiendo al sector privado en qué tiene que hacer dentro del diamante del cuidado. El sector privado tiene que proveer espacios y no hacerlo en términos del género de sus trabajadores o trabajadoras. Esa misma mesa provocó un apoyo específico para trabajadoras de casas particulares, que también lidera el ministerio y se llama Registradas, que en la pandemia es un sector que fue el que más cayó, ¿no?, o como se llama en otras regiones, empleo doméstico, y que todavía no recupera, y que necesitamos tener registrado si queremos avanzar
hacia otros derechos, y esa mesa trabajó también un proyecto de ley de forma participativa, conversando con todos los sectores a través de una campaña que se llamó Cuidar en Igualdad, Necesidad, Derecho y Trabajo. Esos son los 3 fundamentos de por qué hay que hacer un sistema, ¿no? Porque las necesidades están ahí de todas formas. Constituimos una comisión redactora y construimos indicadores de cuánto falta para que realmente haya un sistema de cuidado. ¿Cuánto falta para socializar todo ese cuidado? Armamos un mapa federal del cuidado al que pueden entrar ahora por internet, mapafederaldelcuidado.mingeneros.gov.ar, donde pusimos todo lo que hay en socialización del cuidado y todo lo que falta, y lo que falta es un montón, pero es una suerte de Google Maps de cuidados donde pueden ver qué espacios hay cerca de su casa en Argentina. Y este proyecto de ley, con todo eso, se construyó con instancias consultivas con los sectores, y ahí se vieron algunas tensiones que son parte de los desafíos que venían a la pregunta. Por ejemplo, bueno, en este espacio se hace eje en discapacidad. Ustedes saben que el sistema de cuidados en Argentina, que se propone este proyecto de ley, habla de 4 poblaciones prioritarias: las personas que trabajan en cuidados, que pueden ser comunitarias o en otras profesiones, la primera infancia, las personas con discapacidad y las personas mayores. La inclusión de las personas con discapacidad fue todo un diálogo justamente con las organizaciones, porque es verdad que desde un modelo médico se ve a veces de una forma negativa el asociar cuidados a discapacidad, y por eso el proyecto habla específicamente de apoyos para la vida independiente y de cómo tienen que crearse esas figuras, y también viceversa, ¿no? Que muchas veces los derechos de las personas con discapacidad a cuidar están vedados, porque se asocia que si no puede realizar todas las tareas de cuidado, no puede tener la tutela. Y también la realidad en Argentina es que hoy, para acceder a cuidados para la vida independiente, hay que ir vía amparo contra la obra social, digamos, es muy difícil el acceso a esos verdaderos apoyos. Por eso, no sé cuánto tiempo me queda, creo que muy poquito, 1 minuto, ¿me pasé? No, ya estamos un poquito pasadas del tiempo, así que... Bueno, solamente decirles que este proyecto de ley Cuidar en Igualdad hace 2 cosas importantes: reforma el régimen de licencias, también otorgando licencias por nacimientos con discapacidad sobrevenida, por ejemplo. En esa reforma de licencias se redistribuyen los cuidados en términos de género, y en la creación de un sistema de cuidados lo que hace es esa redistribución social, creando figuras específicas justamente para la provisión de los cuidados, el compromiso material, y lograr esto que sea no solamente cuidar en igualdad, sino también trabajar en igualdad y vivir en igualdad. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía, por la presentación. Ahora las preguntas van dirigidas a Alberto en este primer bloque. Un poco introdujo Lucía el vínculo entre las 2 nociones de cuidado y apoyos. En particular, a vos te queríamos preguntar cómo se relacionaban estas 2 nociones, un poco pensando desde este espacio, si son 2 agendas que pueden confluir y que pueden construir juntas, cuáles pueden ser los puntos de sinergia y de retroalimentación. Y lo que te queríamos preguntar más específicamente es cuáles eran las políticas públicas que se requerían para que las personas con discapacidad puedan tener una igualdad de acceso, una igualdad de derechos, para estar en igualdad de condiciones con el resto de las personas. ¿Qué elementos de diseño no podemos dejar de ver para esas políticas públicas? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, por estar en este espacio. Como decía Lucía, creo que la pandemia ha puesto de manifiesto más que nunca la necesidad de contar con sistemas de cuidados y apoyos que sean inclusivos de las personas con discapacidad. Desde la perspectiva propia de las personas con discapacidad, lo que hemos visto en todo el mundo en realidad son altas cifras de fallecidos en instituciones residenciales, particularmente personas mayores con discapacidad, que a veces no las vemos como personas con discapacidad, aquellas personas, por ejemplo, con demencia que viven en residencias. Pero también tenemos un impacto socioeconómico bien desproporcionado en las personas con discapacidad en las propias comunidades, ¿no? Porque muchas de las redes sociales y de servicios se cortaron durante el confinamiento, y bueno, y luego las infecciones constantes generó pues reducción de personal y el apoyo de las familias, ¿no? Y la realidad es que en general la mayoría de personas con discapacidad en la región particularmente no tiene acceso a sistemas de apoyo en la comunidad, ¿no? Y con esto me refiero a estas redes de personas, de servicios y productos que ayudan a las personas con discapacidad a realizar actividades de la vida diaria y a vivir de manera independiente, como la asistencia personal, como servicios de interpretación en la comunidad, como apoyo en la toma de decisiones, como apoyos para la vivienda.
esos servicios en nuestra región no existen, ¿no? Y aunque hemos avanzado últimamente, en los últimos años, sobre todo desde que se adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hemos avanzado sobre todo en mejorar la accesibilidad del entorno, en hacer los servicios generales, digamos, como la salud y la educación, más inclusivos, pero hemos puesto poca atención en este tipo de servicios de apoyo, que son más bien esa bisagra para la vida independiente, ¿no? Y es probable además que sin estos apoyos muchas personas con discapacidad jamás van a poder participar de la vida social, ¿no? Y esto, y acá es el nexo que tenemos con la agenda del cuidado, esta falta de servicios de apoyo impacta particularmente en las familias y especialmente en las mujeres que asumen estas labores de manera no remunerada, ¿no? Como ha contado Lucía. Por ejemplo, en Chile y Costa Rica, las encuestas de discapacidad nos dicen que el 90% de las personas con discapacidad recibe apoyos no remunerados, ¿no? En la mayoría, además, 80% de los casos, mujeres. Y el costo es alto, ¿no? Para las familias y para las mujeres, ¿no? Empleabilidad, educación, salud mental, se han mencionado. Pero el costo también es bien alto para las personas con discapacidad, ¿no? Porque eso implica falta de oportunidades para participar en las comunidades, ¿no? Para educarse, para trabajar. Y aunque hay programas focalizados de transferencia monetaria en varios países, los montos en realidad son montos de supervivencia, focalizados en pobreza, y que no alcanzan para cubrir algo muy importante, que son los costos extras de vivir con una discapacidad, ¿no? Que son costos directos e indirectos. Y creo que es bueno que la agenda de cuidado está visibilizando esta brecha de servicios y permitiendo que se hable de la necesidad de reconocer el tiempo para el cuidado, compensar el trabajo del cuidado y prestar asistencia. Pero creo que también creo que hay un reto desde la perspectiva de discapacidad y desde una perspectiva de derechos humanos de la discapacidad, de incorporar a las propias personas con discapacidad en la construcción de esas respuestas a la problemática, ¿no? Porque históricamente el movimiento de personas con discapacidad ha sido crítico de las nociones de cuidado y dependencia, ¿no? Y como decía Lucía, hay un legado ahí del modelo médico que es importante abordar, ¿no? Porque bajo las nociones de cuidado y de dependencia es que las personas con discapacidad históricamente han sido arrebatadas de su autonomía, de su independencia, y en realidad tratadas como ciudadanas de segunda clase, ¿no? Consideradas incapaces, encerradas en instituciones o abandonadas a su suerte, ¿no? Y de hecho, parte del discurso todavía, cuando hablamos de la economía del cuidado, ve a las personas con discapacidad y también a las personas mayores como una carga, como un problema, como un costo, ¿no? Y creo que es importante empezar a integrar más bien un discurso distinto, ¿no? Y de ahí es que es tan importante el paradigma del apoyo que trae el modelo social de la discapacidad, el modelo de derechos humanos, que se centra más bien en la vida independiente y parte de la premisa que el apoyo es una obligación estatal y que consustancial ese apoyo es tener control y elección sobre los apoyos que se reciben, ¿no? Y el paradigma del apoyo significa también valorar las diferencias, ¿no? Y plantear más bien no de una lógica de dependencia, sino de interdependencia, ¿no? Porque al final todas las personas necesitamos apoyos de otros para vivir en la comunidad y participar en la vida social, incluyendo las personas con discapacidad, pero la sociedad de alguna forma ha estigmatizado y penalizado ciertas necesidades de apoyo y no las hemos integrado en el diseño social, ¿no? Entonces, creo que para diseñar un sistema de cuidados que sea inclusivo de las personas con discapacidad, y más bien para llamarlo un sistema de cuidados y apoyos, creo que requerimos volver a esta lógica del modelo de derechos humanos de la discapacidad, ¿no? Y eso significa, por un lado, abandonar respuestas que reproducen paradigmas que ya son obsoletos, como por ejemplo, creo que hay que tener mucha atención con las respuestas, evitar la creación de nuevas instituciones o residencias que en muchos casos se están dando bajo la lógica de cuidados a largo plazo, que sabemos, a veces los reciclamos además con otros términos, ¿no? A veces les llamamos hogares protegidos cuando en verdad son pequeñas instituciones que en el fondo limitan los derechos de las personas con discapacidad. Y lo segundo es pensar mucho en el tema de la elección y el control sobre los apoyos que se reciben, ¿no? En muchos países también, en algunos países, el apoyo que se está dando se va directo a los cuidadores o las cuidadoras, pero no va directo a las personas con discapacidad, con lo cual no hay un control sobre el apoyo que se recibe. Una tercera idea importante es que aunque las familias tienen un rol fundamental en la sociedad y en la vida de las personas con discapacidad y son la única fuente de apoyo en muchos casos, el hecho de que ellas sean la única fuente de apoyo, aunque sea remunerado, trae una serie de retos que son falta de preparación, poco control sobre el apoyo, conflictos de interés,
retos vinculados con la privacidad, eso se tiene que abordar, ¿no? Y finalmente, creo que es importante volver a la idea de que esto no se puede diseñar sin las propias personas con discapacidad participando activamente en el diseño, ¿no? Creo que hay que pensar desde dónde y quiénes están construyendo la agenda de cuidados para poder involucrar, y yo no hablo solo de personas con discapacidad, hay que involucrar a la niñez, hay que involucrar a las personas mayores en la construcción de las respuestas. No, creo que es importante que se está poniendo un énfasis en los cuidadores, pero es importante poner un énfasis en todos los grupos beneficiarios de estos sistemas, ¿no? Creo que hay que superar este rol pasivo que se ha tenido por mucho tiempo de las personas con discapacidad, porque además ellas también prestan apoyo, ellas también prestan cuidados, ¿no? Hay muchos elementos que son importantes, y cierro con eso, creo que se requiere mucho la alianza y la movilización alianzas y movilización comunitaria con las organizaciones de personas con discapacidad. Se requiere una inversión muy alta en crear servicios que no existen en nuestra región, ¿no? Es decir, nos cuesta pensar más allá de las familias. Entonces hay que trabajar en eso, hay que regular servicios, hay que regular condiciones de trabajo y hay que expandir los servicios. Y eso incluye capacitación y certificación, ¿no? Que es una gran brecha que tenemos en la región. Muchísimas gracias, Alberto. La siguiente pregunta es para Ana Isabel, que le queríamos preguntar por su experiencia, pedir que nos cuente sobre el rol de la sociedad civil en Colombia en el área de economía del cuidado y más precisamente sobre la experiencia en la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado de Colombia. Bueno, buenas tardes a todas las personas que estamos aquí involucradas. Muchas gracias por invitar a la mesa. A ver, para mirar esto rápidamente, muy rápidamente en los antecedentes es importante tener en cuenta qué ha hecho también, qué hay en lo gubernamental, qué hay en lo institucional, digamos, sobre este tema. Sabemos que el cuidado tiene unos antecedentes de formas dispersas, etcétera, de principios de este siglo, pero ya más o menos 2004-2005 se empieza a trabajar más y a partir de 2008-2010 ya toma como una línea permanente este trabajo. Desde la institucionalidad en 2006-2007, por primera vez en la gran encuesta integrada de hogares GIH del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, se incluye, y esto fue una lucha muy grande de María Eugenia Villamizar y otras personas del DANE, se incluyen 3 preguntas. Cada pregunta decían que gastaba mucho, que tal cosa, pero se incluyen 3 preguntas sobre el uso del tiempo, incluyendo el trabajo de cuidado no remunerado. Esto fue muy importante para el 2010, cuando se emitió la ley 1413 de Economía del Cuidado, que estuvo ahí Cecilia López, estuvo Gloria Inés Ramírez. Esto fue importante porque ayudó a sustentar, porque eso era importante. Después de esto, se ha seguido haciendo durante cada 3 o 4 años. Ya tenemos 3 encuestas nacionales, que eso es importante. Tenemos la cuenta satélite, hay una comisión intersectorial para incluir el cuidado en las cuentas nacionales y acaban de crear una comisión para la política pública que prácticamente todas las orientaciones feministas que existen las rechazamos porque fue una cuestión creada de manera vertical. No se tuvo en cuenta los debates que se hicieron, etc. Les quiero resumir diciéndoles, llevamos ya 8 años por lo menos, 10 de manera seguida, 12, trabajando en el tema, y no hay una política pública en Colombia. Hay políticas territoriales públicas, pero a nivel nacional no existe. El gobierno pasado, 2014-2018, dejó unos lineamientos, como lo decía el plan de desarrollo, pero se lo entregaron al gobierno entrante, no lo entregaron a la sociedad. Es el gobierno actual, que afortunadamente termina dentro de poquito, y tenemos ahí un gobierno distinto, vamos a tener algo a esperar, tenemos esa esperanza. Llevan 4 años revisando los lineamientos. Creo que tienen la política que la van a sacar en estos días. El domingo ya es el cambio llega nuevo gobierno, pero solamente les digo eso, que estamos sin política pública. En antecedentes, como sobre el sector, sobre la sociedad civil, también ha habido iniciativas dispersas en entidades, en organizaciones. Muchas veces no se llamaba cuidado, se llamaba reproducción, etcétera. Esto es para decir que estas
cosas no se crean, nosotras sabemos todas que no se crean de un día para otro. Es como un proceso que poco a poco se va perfeccionándose, y en Colombia decimos que se empieza a hablar ya de manera más juiciosa de economía del cuidado como el 2008, y ya el 2010 con la ley es cuando ya arranca el tema. La MIEC es la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado. Esta mesa fue creada en 2014 con el propósito de hacerle seguimiento a la ley. Yo aquí les voy a hacer una aclaración, y es que existe también la MEF. La MEF es la Mesa de Economía Feminista, que fue creada en 2010 y es en 2011, y es solo por mujeres feministas. Y esta mesa debate no solo el tema de la economía del cuidado, sino política fiscal, mercado laboral, pensiones, etc. Todo eso de todas maneras tiene que ver con la economía del cuidado, pero pues lo hace de manera general. La MIEC, su trabajo fundamental ha sido la incidencia en las políticas públicas del tema del cuidado, la difusión del tema como tal y la autoformación, porque no tenemos en ninguna universidad, de pronto ha habido una que otra, un curso, una cátedra muy corta sobre temas de economía feminista, pero no existe. Entonces nos ha tocado, digamos, autoformarnos. Entonces, en ese sentido, y también hacemos muchas acciones de seguimiento sobre la ley 1413 y eventos con sindicatos y en distintos espacios, etcétera, para la ley. Esta mesa, digamos, es un equipo de diferente tipo de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones académicas y políticas, porque ahí en el Congreso hay personas del Congreso que han pertenecido a la mesa. Entonces se mantiene en una permanente interlocución sobre este tema y sobre el sistema de cuidado, que, como les digo, es un tema que se trabaja, que se ha trabajado, ya llevamos más de 10 años haciéndolo. Claramente la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado se fundamenta, digamos, en la justicia de género, en los derechos y en la economía feminista. Eso sí, tiene un marcado corte feminista, es uno de los aspectos que determinan también quiénes entran, y en Colombia es muy importante, apoyamos una paz sostenible a través de estos. Por supuesto, se trabaja lo de las 3 R's, lo de reconocer, redistribuir, reducir, digamos, la forma como se llevan a cabo las tareas de cuidado, sobre la representación, sobre el sistema de cuidado como tal. Planteamos un sistema de cuidado balanceado, o sea, que todas las entidades pertinentes asuman sus competencias, paritario, hombre-mujer igual. Si queremos tener un mercado laboral con derechos para las mujeres, tenemos que tener una economía del cuidado al interior del hogar y en otros espacios paritario y feminista, porque sí buscamos realmente tratar de incidir sobre la división sexual del trabajo, sobre estos aspectos. Yo quiero rápidamente mostrar 2 diapositivas para... Listo. Para agilizar. ¿Están viendo bien? Listo. Entonces aquí. Bueno, esto es para decirles, estas son las instituciones, digamos, las entidades Un distintas. segundo, Ana, disculpa que te interrumpa. ¿Los demás ven bien? Yo recién ahí estoy viendo. Listo. Es rápidamente para decirles, para no ponerme a listar todo, quienes integran, el tipo de instancias que integran la MIEC, la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado. La Mesa de Economía Feminista es de mujeres y de personas, perdón, de personas feministas independientes. Esta es institucional. Se participa porque perteneces a una institución. Entonces, pues la Mesa de Economía Feminista ha colaborado en la creación de esta. Está de Justicia, Plataforma de Mujeres Rurales. Bueno, hay una serie de organizaciones sociales y feministas. Están OCFAM y FESCOL. Están no solamente como apoyo, sino como participante también universidades que tienen observatorios de género, observatorios de otro tipo. Ángela María Robledo está desde el inicio como senadora, ella como cámara, ella ya salió. Estaban Victoria Sandino, que es una desmovilizada, Angélica Lozano, y seguramente ahora van a entrar otras. Como vemos, hay una amplitud y hay entidades invitadas.
lo que es Planeación Nacional, la Consejería para la Mujer, etcétera. Las invitamos cuando queremos con ellas hacer intercambio. Y ya la última que les quiero mostrar es cómo estamos promoviendo, qué estamos promoviendo. Por acá, vamos a ver. Entonces, lo que les queremos mostrar es, un interés es hacer una agenda nacional de cuidado. Entonces venimos trabajando en eso. Como les digo, no tenemos por el gobierno nacional no tenemos una directriz, pero sí hemos trabajado en territorios. Tenemos en Nariño, en Cauca, en Valle del Cauca, en Chocó, en Antioquia y en Bogotá, que Bogotá pues ha promovido como esto, instancias, o sea, mesas de economía feminista o mesas de economía del cuidado. Y en 4 de estos territorios, Bogotá, Antioquia, Cali y Nariño, tenemos políticas públicas que están trabajando sistemas de cuidado a nivel territorial. Es como al revés. A nivel nacional no hay política pública, pero a nivel territorial sí hay lineamientos de políticas, se está estableciendo. Lo más avanzado es Bogotá, que tiene las manzanas del cuidado, y listo, tiene las manzanas del cuidado y los territorios, que esto lo que sí ha demostrado, lo más claro que ha demostrado es que los sistemas de cuidado son distintos por territorio. No podemos creer que uno es igual al otro porque, como ustedes lo decían antes, las necesidades son distintas. Bueno, y hay otros aspectos que ya veremos más adelante en las otras preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Seguimos con Noelia, a quien le queríamos preguntar cómo se puede promover el financiamiento de sistemas de cuidado en el marco de discusión sobre sistemas tributarios justos, no necesariamente pensando en un financiamiento específico, pero sí pensando en cómo hacer que el financiamiento de estos sistemas no profundice el mismo problema que está tratando de solucionar, teniendo en cuenta la regresividad predominante en los sistemas tributarios regionales. Bueno, muchas gracias, Malena, muchas gracias el resto por la invitación, me parece súper interesante la pregunta. Lo primero para pensar en el financiamiento es pensar qué estamos financiando, y yo acá quiero resaltar que estamos pensando políticas de cuidado, que no son un todo homogéneo. Ya escuchamos al resto de los panelistas hablar de distintos tipos de políticas que incluyen servicios públicos, transferencias de ingreso, licencias remuneradas, y esto requiere que el diseño del financiamiento sea versátil, se adapte a las características de demanda de ingreso de cada una de estas políticas. Algunas de estas políticas ya se proveen y ya se financian, pero también se necesitan más y mejores políticas. O sea que esto implica repensar cómo se está financiando actualmente y cómo generar más espacio fiscal para proveer de recursos a lo que nos falta. Esto no es solo una discusión sobre cómo generar nuevos recursos. Es una discusión también sobre priorizar este tipo de gasto en la agenda de los gobiernos. Y esto implica, por supuesto, tensiones, pero creo que es muy necesario generar mecanismos en donde los recursos sean de asignación específica para las políticas que estamos intentando promover. Es fundamental lograr que estos recursos sean fácilmente trazables e intangibles a otros fines, ya que estamos hablando de políticas básicas para sostener la vida. Yo, en ese sentido, soy partidaria de las propuestas de generar fondos de cuidado que se puedan alimentar con una multiplicidad de recursos tributarios y no tributarios, es decir, de la seguridad social, de las realidades de los recursos naturales, de financiamiento. Existen, por ejemplo, por supuesto, otras alternativas. Algunos plantean que sean los recursos del Estado Nacional los que promuevan las políticas, o que se diseñen seguros sociales, pero no dejan de ser opciones que las veo más débiles, en base a lo que nos contaba Ana. Cuando los recursos dependen del Estado Nacional pueden ser más volátiles, dependientes de la voluntad política del momento, y muy probablemente también sean insuficientes, porque el financiamiento tiene que partir de bases de solidaridad, porque cuidar es responsabilidad de todos. Y en sistemas que se basan en seguros sociales, hay fuertes sesgos de género, como mencionaba Lucía, porque dependen de la inserción de las personas en el empleo, y sabemos que las mujeres accedemos al trabajo remunerado de forma más precaria, informal, y que este tipo de seguros invisibilizan nuestros aportes y recortan los derechos a los que accedemos. Ahora, yendo puntualmente a tu pregunta sobre los sistemas tributarios más justos,
me parece que es muy oportuna porque las políticas de financiamiento tienen que poder contribuir a achicar las desigualdades ya desde el momento en donde se obtienen esos recursos. Y en ese sentido, me parece que puedo decir, bueno, empezar diciendo que es difícil hablar de la situación latinoamericana en su conjunto porque existen diferentes realidades. Hay países con más y con menos presión fiscal y países con más y con menos espacio para ampliar esa presión. Entonces partimos de lugares muy distintos. En Argentina, por ejemplo, los ingresos tributarios representan el 29,4% del Producto Bruto Interno, lo que es comparable con países de la OCDE, por ejemplo, en donde el promedio es de 33,5% del PBI, con servicios no tan comparables, hay que decirlo. Pero por otro lado tenemos a países como Perú, en donde la presión tributaria es del 15,2%, casi la mitad que en Argentina, y yo traigo el caso de Colombia porque tenemos una panelista de allá, que donde ese número llega al 19% del PBI. Entonces son realidades muy heterogéneas. Ahora, bien, lo que comparten como rasgo común es que el caudal de recursos que proporcionan los impuestos indirectos, como es el IVA, como impuesto al valor agregado, en Latinoamérica es superior a los recursos que se pueden obtener en base a impuestos directos, que son los más progresivos, ya que permiten gravar a cada persona según o algún parámetro que dé cuenta de su capacidad contributiva. Esto hace que las estructuras tributarias latinoamericanas tengan un carácter más bien regresivo, lo que las diferencia de los países de la OCDE y del norte global. Ahora, ¿cómo hacer esto un poco más igualitario? Y en este sentido me gustaría hablar de dos estrategias. La primera es hacer más progresivos los impuestos indirectos, y la segunda es fortalecer a los impuestos directos. ¿Cómo podemos hacer más progresivos los impuestos indirectos? Y hay distintas maneras. Puedo sugerir las experiencias de personalizar los impuestos indirectos, dirigiendo las exenciones tributarias hacia las personas, aplicando criterios que se pregunten a quién estamos grabando, en vez de qué productos o qué actividades estamos grabando, sobre quién está recayendo este impuesto. En Argentina tenemos algunos ejemplos. Yo tal vez dejo los ejemplos para más entrada de la charla, porque me gustaría contarles otros tipos de estrategias que se pueden dar. Porque me parece importante también hablar de que el destino que se le da a los impuestos indirectos no es neutral. Hay que decir que el principio de fungibilidad del dinero no funciona cuando estamos hablando de tributos. Los tributos directos y los tributos indirectos tienen características bien distintas. Los impuestos indirectos suelen movilizar una gran cantidad de recursos de forma muy estable, mientras que los indirectos, ya dijimos, movilizan menos recursos, pero además lo hacen de manera un poco más estacional. Entonces hay que ser conscientes de esto e intentar dirigir los recursos recaudados en base a impuestos indirectos a políticas que tengan mayor progresividad, o la mayor progresividad posible, y en ese sentido me parece que las políticas de cuidado dan una gran oportunidad. La aplicación también de impuestos selectivos nos trae una oportunidad de corregir estas regresividades de los impuestos directos. Pero ¿cómo? No de cualquier manera. Primero, impuestos selectivos a conductas que atenten contra la sostenibilidad de la vida, pero que también incidan particularmente en los intereses de quienes más tienen. Y acá me quiero aportar un poco de los típicos impuestos a los combustibles o a los plásticos, que tienen una intencionalidad noble, pero que no desincentivan en lo inmediato las conductas dañinas, porque las alternativas al combustible fósil y al plástico no tienen un grado de desarrollo que les permita un consumo masivo, y que se terminan trasladando a los precios, y esto encarece el costo de la vida, y especialmente de los que menos tienen, las mujeres sobre representadas en este grupo. Ya estoy en tiempo, así que para terminar quiero decir un par de cositas sobre fortalecer los impuestos directos. Es importante mejorar las valuaciones fiscales sobre las cuales se grava. Es importante gravar la riqueza. En Argentina tenemos un impuesto al patrimonio, pero no es una práctica habitual en la región. Y también es importante buscar mecanismos de cooperación internacional para disminuir la elusión y la evasión y la degradación de las bases imponibles de nuestros países.
Muchísimas gracias a Noelia y a todos. Damos paso al segundo bloque que lo va a estar moderando Lucía. Bueno, muchas gracias a todas por su intervención. Como les decíamos, pues esta siguiente parte es una ronda más de debate alrededor de de 3 bloques que nos parecen pues, que se relacionan muy bien con los puntos que ustedes ya expusieron. La idea es que sus intervenciones sean muy cortas y que puedan libremente pues, decidir quién desea contestar una pregunta o un enfoque o contrarresponderse. La idea es que se puedan complementar. Entonces vamos a iniciar la primera. Y el primer grupo de preguntas que tenemos es si nos pueden, ya avanzaron un poco, sobre todo Lucía y Ana nos mencionaron un poco sobre los casos de Argentina y Colombia, pero si nos pueden contar qué políticas existen en la región para garantizar el derecho al cuidado, si tienen en cuenta, por ejemplo, el enfoque de género, la autonomía de las personas con discapacidad, cómo se aplican estas políticas, cómo podrían mejorarse y qué otras hacen falta. También pues nos habían mencionado, Alberto nos había mencionado algunos casos en Costa Rica, entonces si pudieran profundizar en algunos de ellos. No sé quién quiera empezar. Adelante, Lucía. Gracias. Bueno, quizás profundizar en lo que ya mencioné. En el programa de infraestructura del cuidado que tenemos, se están construyendo 300 centros de desarrollo infantil, que eso aporta obviamente a la agenda de cuidados porque socializa el cuidado en una etapa donde en Argentina no es obligatorio todavía la educación, que es entre 45 días y 3 años, y en general además garantiza el acceso de sectores populares a ese cuidado. Sin eso, lo que vemos es que la mitad de las mujeres de Argentina que tienen hijos menores de 3 años están fuera del mercado de trabajo. La segunda política que me gustaría contar está dentro del proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que está conectado mucho con la temática de hoy, porque hoy las personas mayores, si quieren buscar algún tipo de apoyo, ¿no? O en este caso sí de cuidado, tienen que tramitar un certificado de discapacidad y después además presionan a la obra social, que es como el sistema de salud, para que les brinden algún tipo de cuidado y que no lo haga un familiar, ¿no? Si es que aparte esa persona muchas veces no existe, ¿no? O es la hija, mujer de todos los hijos que tuvo esa persona mayor, si es que tuvo. Para cambiar eso, lo que hacemos en el proyecto de ley es hablar de por primera vez de fragilidad siguiendo la Convención de Personas Mayores, o sea, ya no acreditar discapacidad, y aplicar un baremo de dependencia, pero también socioeconómico, para en función de ese baremo, que sería un evaluador, similar al caso uruguayo, lo que se haría es otorgar una cierta cantidad de horas de cuidado domiciliario, dependiendo del grado de dependencia, el grado también de profesionalización de ese cuidado. Si es un cuidado más social, puede ser de una trabajadora de casa particular, y si es, digamos, más específico, ya de un cuidado sanitario, más cantidad de horas, ¿no? Y esto para nosotros garantiza el derecho al cuidado que hoy no está garantizado, y además alivia sobre todo la carga temporal sobre las mujeres, porque de no existir este baremo, son ellas las que se terminan haciendo cargo de las personas mayores de la familia. Así que yo diría que estas dos son políticas muy importantes, y en términos de género, obviamente lo que dije de la reforma de licencias, que amplía además a monotributistas, son muchísimas las mujeres que se autoemplean de alguna forma, y esto les permitiría tener una licencia con un goce de sueldo o con un salario, un apoyo para esos meses. Así que nombraría estas como políticas públicas que me parecen centrales. Y una última, perdón, sí me parece importante. Acá en Argentina tenemos mucho cuidado comunitario. Lo que hace nuestro proyecto de ley es decir que cada espacio comunitario con el que convenía el Estado, muchas veces el Estado le otorga subsidios para alimentos, para muchas cosas, pero no le paga a las cuidadoras comunitarias que están en ese espacio comunitario. A partir de este proyecto de ley, cada vez que el Estado convenio va a tener que pagar un salario a esa cuidadora, mientras que se la capacita y se la registra. Ana Isabel, adelante. Muchas gracias, Lucía. Bueno, a ver, pues aquí voy a también un poquito especular, porque como no tenemos la política pública de cuidado, realmente a nosotras en la primera fase participamos como mesas y llegamos realmente a finales del 18 habíamos llegado como un acuerdo, como les decía, con los lineamientos del gobierno anterior, y ese esfuerzo se perdió porque como se lo entregaron al gobierno que entró, que hizo, arrasó con todo lo que había, digamos. Y como les digo, no nos la han entregado. Hace como 6 meses, un año, algo así, 8 meses,
nos mandaron un documento de política pública y les hicimos, y no solo la mesa, mujeres rurales, otras organizaciones, una serie de comentarios y nunca nos respondieron nada. Después supimos que no habían tomado nada en cuenta, no nos explicaron por qué. Todas las entidades mandamos cartas diciendo que no aceptamos la política pública que salga porque no ha sido debatida y que les pedimos el favor que no digan que que la debatieron con nosotras, con las organizaciones, porque no la debatieron. Entonces, es una política de ahí. A ver, pero ¿qué es lo que muestran las políticas como tendencia que tiene como los dos aspectos? De un lado es importante que se hagan estas políticas, es importante que se evidencie, que se cuantifique, que se demuestre, que se plantee la necesidad de hacer acciones, de hacer iniciativas novedosas. Como lo decía uno de los colegas, es importante mirar qué pasa con la tributación, porque tiene que entrar ahí, como bien lo explicaba la colega. Pero resulta, entonces está bien eso, pero hay una tendencia, y la hemos visto en otros países de América Latina, y es como casi quedarse en la institucionalidad. En Colombia, cerca del 70% de las mujeres en los hogares de las mujeres se va su tiempo en todo el cuidado al interior de los hogares. Es decir, en lavar, planchar, barrer, trapear, cocinar, todo eso. También tienen, por supuesto, que es importantísimo la atención a personas, que es a la niñez, a las personas en situación de discapacidad, a las personas mayores, enfermas, etc. Hay momentos que se traslapa eso. Las mujeres en sus hogares cocinan y entonces come todo el mundo, ¿sí? Pero de todas maneras, ellas cocinan 2, 3 horas al día y los hombres cocinan 20 minutos, algo así. Entonces, se está trabajando mucho para mejorar sitios de atención a las personas, la institucionalidad, pero muy poco se está entrando al trabajo de cuidado no remunerado al interior de los hogares, que es el pilar, que es la línea que más les impide a ella generar ingresos propios y tener tiempo propio. Entonces ese es un planteamiento que estamos haciendo, que se está mirando. Los territorios, Bogotá ha hecho un avance inmenso con las manzanas de cuidado, es interesante, hay que mirarlo despacio, hay críticas que no se toma mucho el cuidado comunitario, que no se ha trabajado todavía realmente para transformar la división sexual del trabajo, pero lo que decimos, bueno, y las otras ciudades, hay ciudades que han sido más comunitarias como Cali, como Nariño, y ahí se toma más como lo comunitario, lo que han venido haciendo las mujeres, un poco en el espacio de lo que ustedes decían, para ver cómo se redistribuye, etcétera. Entonces lo que está pasando ahora es que yo diría y diríamos que se está en un proceso de construcción de algo que no se conoce bien, que no se conoce cómo se va a hacer, que es todavía muy novedoso. Uno ahí entiende que la institucionalidad toma tanta fuerza, pero entonces sí es tan importante la institucionalidad crear un sistema público de empleo como ya existe en otros países. Nosotras estamos exigiendo eso. En todo se dice que deben tener un enfoque o de género o de igualdad para la mujer. Queremos meter el término feminista, pero casi siempre nos lo sacan. Pero ahí logramos hacer como algunas negociaciones. Entonces, con esto lo que yo les quiero decir es que estamos en el momento también como unas esponjas, mirando qué están haciendo en otras partes, cómo pueden responder a esos retos, aunque sea distinto. Ustedes me han dado ahora una serie como de ideas de todo eso que yo lo voy a compartir, por supuesto, con mis colegas, pero estamos en un proceso de creación muy difícil, porque es que todavía siguen diciendo, no, vamos a mejorar las formas. Por ejemplo, en Colombia todavía hay sitios donde las mujeres van a lavar al río. Entonces dije, bueno, entonces vamos a mejorar las formas de lavar para las mujeres. No, un sistema de cuidado no es para las mujeres, es las formas de lavar para toda la familia, para esto, lo otro, y la redistribución, etcétera. Entonces, cortar con esa ideología es tenaz. Listo. Muchas gracias, Ana Alberto. Sí, yo pensando en términos de cómo las políticas de cuidado están incorporando discapacidad, creo que como decía en la primera parte, ¿no? Mientras más servicios y redes de apoyo, pues menos presión en las familias y en las cuidadoras, ¿no? Pero lo que vemos también es que, claro, algunas de las tendencias que hay es que las transferencias monetarias se están concentrando a veces en las cuidadoras y no necesariamente llegando
a la propia persona con discapacidad, sobre todo pensando que hay algo que se ha explorado muy poco en la región, que son estudios del costo adicional de vivir con una discapacidad, ¿no? Y entonces muchas de las transferencias monetarias además ni siquiera cubren ese costo, ¿no? No solamente en la persona, sino en la familia, ¿no? De vivir con una discapacidad. Y luego está el tema del apoyo humano, ¿no? De la asistencia personal. Uruguay lo ha incorporado como parte de su sistema integral de cuidados, ¿no? Pero luego, claro, son muy pocos, diría, las ciudades que tienen servicios de asistencia personal. O sea, tenemos Uruguay, tenemos a Costa Rica, que recién lo está implementando, y la ciudad de Buenos Aires. Y luego creo que paro de contar en lo que existe en términos de políticas públicas de asistencia personal, ¿no? Hay iniciativas muy concretas, muy pequeñas, a veces desde la seguridad social, a veces desde la propia sociedad civil, que se está organizando para prestar asistencia personal, pero no realmente una política pública sobre la asistencia personal, que es el costo más alto que tienen las personas con discapacidad y sus familias en términos de vida independiente, ¿no? Y luego, claro, hay otras formas de servicios que son importantes, que también tienen un impacto directo en los cuidadores, ¿no? En las cuidadoras. No sé, por ejemplo, una persona sorda que requiere interpretación para ir a acceder a determinado servicio, a ir al hospital o incluso a una entrevista de trabajo, bueno, no hay quien cubra esa asistencia, ¿no? En muy pocos países existe un servicio, como hay en algunas ciudades ya en Latinoamérica, felizmente, ¿no? Servicios de relevo o de otro tipo que presten ese tipo de servicios. Todo esto finalmente también impactando en las familias, ¿no? Desde la falta de transporte accesible, desde la falta de vivienda asistida o ajustes para las viviendas. Y luego una preocupación que hay en parte del movimiento es, se están creando, hay mucho énfasis en esto de cuidados a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué significa en la práctica crear residencias protegidas para personas con discapacidad o personas mayores con discapacidad? Y si esto nos va a llevar de nuevo a un problema de institucionalización, ¿no? Y lo mismo se puede decir de algunos centros de día, ¿no? Algunos centros de día que en el fondo no promueven o empoderan a la persona, sino son un espacio simplemente para liberar a las familias de la necesidad de tener que prestar el cuidado durante todo el día, ¿no? Pero claro, ¿eso qué significa para la propia persona con discapacidad que pasa todo el día haciendo actividades que, primero, que no le interesan, o segundo, que no la empoderan o que no generan independencia? Entonces creo que hay mucho que pensar. Y luego retomando lo que se dijo al comienzo de la certificación. Si uno ve la certificación de la discapacidad en la región, está pensada, por más que está cambiando y se está incorporando elementos que ya no son solamente médicos, igual está pensada solamente en acreditar la discapacidad para poder acceder a determinado beneficio. No está pensada en identificar las necesidades de apoyo que la persona adquiere. Y de hecho se pierde mucha información que se levanta durante el proceso de certificación y no se utiliza para diseñar servicios y no se utiliza para darle a las personas lo que necesita para vivir de manera independiente. Entonces, la parte de certificación es un tema clave para explorar y para pensar mejor para qué lo estamos haciendo y para qué sirve esa información que estamos recopilando, ¿no? Muchas gracias, Alberto Noelia. Nos quedan 3 minutos para cerrar este primer segmento. Bueno, yo muy breve que solo quiero apuntar que creo que lo que tenemos que estar bastante atentos en este proceso, que me parece que es, como dice Ana Isabel, algo que se está construyendo, que no hay un manual sobre cómo se hace un sistema de cuidados. Me parece que hay dos cosas a las que tenemos que estar, dos tensiones a las que tenemos que estar atentos. La primera es la intención de universalidad de estas políticas y estos servicios y las necesidades de que sean situados y que sean diseñados de acuerdo a las características propias de cada persona con interdependencia. Y el otro aspecto, la otra tensión que tenemos es algo que surgió en la charla también, nuevamente, que tiene que ver con la universalidad y la territorialidad, y de poder ver a nuestros territorios como territorios muy desiguales, y de una política pública que tiene que poder achicar esas desigualdades con sus intervenciones. Entonces, creo que es una gran oportunidad para ver lo que se está haciendo, para ver cómo funciona y para poder repensar también nuestras propias intervenciones en nuestros propios territorios.
Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante esta discusión, como repasando algunas de las medidas que ya existen o presentando los retos de otras o las preocupaciones que hay frente a cuáles son los impactos de ciertas medidas. Y ahí, en la siguiente fase, quisiéramos como que hiciéramos un ejercicio de visión de futuro. ¿Cómo? Imagináramos que en todos nuestros países... ¿Me están escuchando? No. Ya se entrecortó cuando empezaste a explicar este segundo bloque. Ok, pero ya me escuchan bien. Sí, ahora sí. Sí, seguro fue una falla momentánea de internet, perdón. Les decía que en esta segunda parte, la idea es que tengamos como un ejercicio de visión de futuro y nos imaginemos que en la región pues hay sistemas de cuidado en casi todos los países y entonces quisiéramos que pensáramos qué resultados e impactos tendríamos si lo miramos desde un enfoque de género, de discapacidad y de pobreza, qué ganancias tendrían estas distintas poblaciones con la implementación de un sistema de cuidado. O si ya incluso en los que ustedes conocen y ya tienen experiencia han empezado a ver algunos resultados. ¿Quién se anima a empezar? Bueno, puedo ir yo, romper el hielo. Dale, gracias. Bueno, yo voy a retomar algo que apuntaba Lucía Sirmi al principio. Creo que hay que visibilizar el costo de no hacer estas políticas y poner eso también en la balanza de acá a futuro. Tenemos un bono demográfico que se agota y lo que no hacemos hoy va a repercutir en la calidad de vida que tengamos dentro de unos años. Esto es una política a largo plazo, el cuidado siempre es a largo plazo, lo necesitamos a lo largo de todas las etapas de nuestra vida, lo brindamos a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. Y poder movilizar recursos para este tipo de políticas no solamente van a uno de los nudos de la desigualdad, que es la injusta redistribución de cuidados que existe y que eso es positivo para todos, no solamente en términos de derechos, sino que también puede ser positivo para generar empleo, porque son trabajos de mano de obra intensiva, un tipo de empleo bastante escaso en la actualidad. Y también, como bueno, decía Lucía, que generen efectos multiplicadores en la economía. Lo ideal, y esto lo pongo en el plano de lo ideal porque creo que también es un poco prueba de error, es que se logren revertir estos roles tradicionales en el camino y realmente se reconozca y redistribuyan estos cuidados y se revalorice también el cuidar, porque me da la impresión de que las feministas, las mujeres llevamos adelante muchas veces estas luchas, pero también necesitamos convocar, como decía Alberto, a otros colectivos que lleven adelante estos procesos, que pongan su voz y pongan su experiencia para poder hacer una construcción más colectiva. Adelante, Isabel. Gracias, Noelia. Gracias. A ver, rápidamente, lo que decía, por ejemplo, Alberto, en Colombia tenemos políticas para todo. Tenemos políticas para situación de discapacidad, para niños y niñas, para personas ancianas, etcétera, familistas tradicionales. Tenemos programas, hay programas que son nacionales, hay programas, las alcaldías, por ejemplo, tienen programas para atender la situación de discapacidad, pero son programas incompletos, son programas que no tienen en cuenta las sobrecargas además, es que en todo encontramos sobrecarga para las mujeres y yo creo que ustedes viven esto. Muchas mujeres en situación de discapacidad cuidan en sus hogares a personas en situación de discapacidad, en muchos casos sin ningún reconocimiento, que hay, bueno, hay algo que hacen unas alcaldías, mediodía, cosas así, algunos respiros, etcétera. Entonces, yo creo que en esa pregunta, que la ilusión que se tiene es que esto de verdad se reajuste, de verdad se trate de ver
como tú decías ahora, cómo se redistribuye, porque es posible, pero es que hay una ideología sobre la que hay que trabajar, porque es que van diciendo, no, es que las mujeres son las que tienden mejor la cama. Las mismas mujeres, cuando hacemos con ellas los talleres rurales, ellas empiezan, no, pero es que ellos no tienden bien la cama, y les decimos, dígale que la atendió divino, y verá que va aprendiendo así como tú aprendiste. Pero es que o ser buena mamá es preparar la comida para todo el mundo, aunque esté reventada haciendo otras cosas. Entonces, yo creo que una cosa que todavía nos falta y lo reconocemos en Colombia es cómo hacemos ese cambio cultural, pero no es solo cultural, económico, político, cultural, etcétera. ¿Cómo vamos a tomar de manera más natural esto? Como ustedes decían, la pandemia mostró que las mujeres, por ejemplo, lo que pasó con el trabajo de las mujeres, por lo menos en Colombia, muchas mujeres no volvieron a solicitar trabajo. No es que, puede que haya bajado en unas cosas el desempleo, pero es porque no están buscando trabajo, porque fue tan pesada la carga que les tocó dedicarse solo al hogar y todavía no han encontrado nuevo trabajo, no han podido salir, etcétera. Entonces yo creo que este es un tema que me parece muy interesante que ustedes lo pongan, y que esto deberíamos debatirlo más. Es importante pensar en lo inmediato, cómo tenemos que hacer las políticas, cómo tenemos que prestar los servicios, porque es lo que es en la práctica, lo único que reduce es que alguien asuma lo que las mujeres en su mayoría en sus hogares hacen. Eso, porque eso hay que hacerlo. Punto. Entonces, esa parte tan fuerte, que es la parte justamente de cómo tenemos esa cuestión cultural, ideológica, etcétera, esa parte me parece que para mí es de las más difíciles, porque aún en países como Suecia eso existe, en países nórdicos eso existe. Entonces eso es como por dónde salir ahí, cómo ir de manera paralela haciendo eso. Eso era lo que quería plantear. Muchas gracias, Ana Isabel. Alberto. Sí, no, muy de acuerdo con lo del cambio cultural, ¿no? Que también incluye cómo cambiamos esta perspectiva de que el apoyo y la discapacidad, por ejemplo, no es un problema privado, ¿no? No es un problema de las familias, ¿no? Sino una responsabilidad del Estado, ¿no? Y creo que en eso nos falta muchísimo, ¿no? Y creo que para nosotros, por lo menos en el colectivo de personas con discapacidad, es difícil enganchar con la agenda. Creo que hay una resistencia natural a veces de parte del colectivo, como decía, los términos cuidado e independencia, pero creo que vamos avanzando hacia un reconocimiento que esto es una gran oportunidad para el colectivo para cambiar las cosas, ¿no? Para avanzar hacia sistemas de cuidado y apoyos. Y creo que eso pasa por un balance entre las perspectivas de quienes prestan el cuidado y quienes reciben el cuidado, ¿no? Y quienes reciben el apoyo. Y lo que uno quisiera ver, digamos, es personas con discapacidad viviendo de manera independiente, participando activamente en las sociedades, pero a la vez que eso no genere mayor institucionalización, que no repitamos los errores por los que ya pasamos y que ha pasado además países de ingresos altos que ahora están más bien revirtiendo esas políticas, ¿no? Creo que hay mucho que aprender porque es la primera vez que los estados están invirtiendo y creo que hay que invertir bien. Y que eso pasa por la articulación comunitaria también, ¿no? Cómo nos articulamos con las organizaciones de base y con las organizaciones también de personas con discapacidad. Y conversando con familias, ¿no? de personas con discapacidad, lo que siempre sale es, queremos familias empoderadas, informadas y acompañadas, ¿no? Pero creo que hay, a veces en el movimiento de discapacidad hay un falso debate entre los individuos con discapacidad, entre las personas con discapacidad y las familias, que no existe en realidad, ¿no? Porque al final, digamos, la discapacidad impacta en todo el colectivo y en toda la comunidad, ¿no? En las familias, en la persona, en la comunidad. Y creo que hay que construir respuestas que le den solución a todas las personas al mismo tiempo, ¿no? Adelante, Lucía. Gracias. Bueno, yo creo que en un horizonte de mediano plazo, donde se apliquen realmente sistemas de cuidado con un compromiso material y se presten estos servicios que hablábamos antes, lo que podemos esperar es que las familias tengan, o sea, todas tengan siempre una opción B, ¿no? Y esa opción B es el sistema de cuidado. Si después además quieren llevar el cuidado de forma familiar, ok, pero eso ya es como adentro de una elección de la familia con el mismo grado de derechos que todas las otras personas. Con un sistema de cuidado fuerte también hay entonces un sector económico de personas formadas y con cuidados certificados
trabajando, es más, un sector con alta demanda, ¿no? De empleo, como decía antes Noelia, y un horizonte en el cual cualquier persona llega a un trabajo con la misma mochila de cuidados, ¿no? Con la misma responsabilidad y que los empleadores esperen lo mismo. Y en ese sentido yo creo, conversando con lo que decía antes Ana Isabel, que ese cambio es un cambio material, no solamente, o sea, es cultural, pero es material porque hay una distribución del tiempo en una sociedad donde el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, hay un costo de cuidar que tiene que ser distribuido. Tiene un montón de cosas positivas cuidar, pero hoy tenemos que hablar en esos términos porque si no, no nos entienden, ¿no? O sea, esto es un costo que hay que poder distribuir. Por eso nosotras, por ejemplo, en el proyecto de ley de cuidado en igualdad, hacemos que el uso de licencia sea obligatorio y la cantidad de días sea igualitario y no sean transferibles para los varones. ¿Por qué? Pues ya vimos que incluso en los países nórdicos, como decían antes, eso no se transforma porque si no está, los derechos que son opcionales son siempre más difíciles de utilizar y a la vez, si la probabilidad de que un trabajador o trabajadora se vaya de licencia no es exactamente la misma, la discriminación hacia nosotras sigue existiendo. Por último, en un horizonte con varones realmente involucrados en el cuidado y con sistemas de cuidados vigentes, ser un varón que no pasa la cuota alimentaria, que no paga, digamos, no sé cómo se llama en los otros países, pero el apoyo o la obligación alimentaria que ocurre cuando las parejas se separan, tiene que estar mal visto por la sociedad y claramente tiene que ser la excepción. Hoy es la norma. La norma son los varones que, una vez que se desdibujan, que se separan, digamos, de la pareja, se separan de sus responsabilidades de cuidado, y eso explica gran parte de la feminización de la pobreza. Así que siempre mi invitación por lo menos es a ver estos temas en una lógica distributiva y no solamente con el escenario de lo que le pasa a las mujeres, sino que ellas están haciendo lo que otros no están haciendo. Muchas gracias a todos por su intervención en este tema y por pensarse cómo podría ser, pues cuáles son los impactos de un sistema de cuidado. Ya para nuestro último bloque de debate les quiero preguntar qué retos han enfrentado las políticas existentes para ser financiadas, qué alternativas de financiamiento podrían ser implementadas, y cómo obtener el financiamiento sin reforzar la desigualdad a través de sistemas impositivos regresivos. Por ejemplo, con sesgos de género. Ya Noelia nos había adelantado como unas claves en ese sentido, pero si pudiéramos profundizar, porque un poco la pregunta que siempre hay detrás de cuando se habla de estos temas es, bueno, ¿y cómo lo hacemos sostenible? ¿Cómo logramos que sea de largo plazo? ¿De dónde salen los recursos? Entonces, ideas ahí súper bienvenidas. Ana, Isabel y luego Noelia. Bueno, lo que pasa es que nosotras, la Mesa de Economía Feminista como coordinadora y en alianza con todas las otras mesas que les conté y con la MEC, vamos a hacer en septiembre el primer encuentro sobre economía feminista de Colombia en Colombia. Entonces, para saber es que hay gente que está haciendo cosas de economía feminista chéveres y nadie sabe, nadie se entera, entonces queremos como recoger eso. Y una de las líneas que hay ahí es justamente cómo vamos a financiar sistemas de cuidado. Es una de las líneas, hay otras. Y ahí estamos empezando a trabajarlo, ustedes la conocen seguramente, con Lucía Pérez Fragoso. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué podemos buscar con un apoyo de ONU Mujeres? Porque primero para ese encuentro como para llevar algo para el debate, pero como después vienen las alcaldías y las gobernaciones, las elecciones territoriales, queremos hacer unos documentos para las personas que queden en esto. Entonces ahí hemos estado mirando como, bueno, un poco las cosas que planteaba Noelia, que muy interesantes. Hay una experiencia de Chile que presentó una exención enfocada justamente en cuidados familiares y deducir en la base impositiva pagos por cuidados. Hay que hacer un trabajo muy de filigrana ahí, pero ahí podría ser una línea de lo que plantean. En Colombia de pronto es posible algunos impuestos con destinación específica, sobre todo en los territorios. Por ejemplo, es muy común que por un tiempo se cree una estampilla para apoyar tal universidad, para apoyar, ha existido estampilla, por ejemplo, para apoyar cuestión de procesos de atención a personas en situación de discapacidad, pero son temporales, pero ya que existe eso, se puede mirar y aprovechar. Otro punto que estamos viendo es
cómo está la composición del gasto y del impuesto en los principales productos del hogar, pensando en cómo proteger a las mujeres, llámense jefas de hogar, llámense hogares feminizados, a esas mujeres que son las principales responsables del hogar, que tienen niños y niñas. Hay gente que dice que de 12, nosotras decimos que de 5, que de 5, nosotras decimos que hasta 12 ahí se puede necesitar. Entonces, como mirando esas nuevas líneas, no, como les digo, no es fácil. Y si ustedes saben, les agradecemos que nos colaboren con eso. Bueno, hay algo de lo de Uruguay que pues se ha estudiado, porque es como uno de los ejemplos que tenemos de una mayor, que lleva mayor tiempo y que ha logrado efectos importantes. Sabemos que hay unos riesgos también ahora, pero como lo decíamos, los contextos son muy distintos entre países y al interior de los países. Entonces eso hay que seguirlo trabajando, y nosotras también pensamos que hay que trabajarlo desde la tributación nacional y de la tributación en territorios, porque esos varían. Muchas gracias, Noelia. No sé si estaba Lucía antes. Perdón, no, es que no me sale. Lucía, ¿quieres? Si quieres, dale hilo, entonces luego Noelia, gracias, Noelia, no me he dado cuenta. No, breve, me parece que ahí yo diría 3 desafíos en torno al financiamiento, que también fue una gran discusión en torno al proyecto de ley del sistema de Argentina. Nosotros tenemos además la particularidad de que Argentina es un país federal, entonces gran parte de las políticas que tienen que ver con el cuidado, en torno, por ejemplo, a salud y educación, son una competencia provincial, y que muchos de nuestros impuestos también están coparticipados, es decir, que no son impuestos que nosotros podemos asociar y decir, bueno, de este impuesto van a salir los recursos para, por ejemplo, un fondo para cuidados, que es alguna de las cosas que nosotros planteábamos, también porque es verdad, y esto algo en relación a lo que decía Noelia antes, que a veces la existencia de fondos es un mensaje político fuerte, pero muchas veces en la macro, también lo digo como economista, en la macro, digamos, de las cuentas del Estado, a veces es plata quieta incluso, ¿no? Entonces por eso hay un gran colectivo de economistas, incluso en el mundo heterodoxo, que no está de acuerdo con esto. Y si bien yo apoyo, y de hecho hemos solicitado ese compromiso material, porque por ejemplo, incluso en la experiencia uruguaya no quedó tan clara esa parte, más allá de que tampoco quedó clara la competencia de géneros en la materia, o el liderazgo de géneros en la materia, siempre invito a no ser, eso yo lo pienso con toda la agenda de género en general, más exigentes con nuestros temas que con otros. O sea, yo veo un montón de otras políticas sociales y económicas, por ejemplo, el Estado Nacional subsidia a las empresas, esto es cuidado, teoría y práctica, por eso se escucha la bebé, y el Estado financia un montón de empresas, y nadie sabe de dónde salen los fondos para eso, y nadie se pregunta, pero ¿estás siendo sustentable con tu financiamiento? Y eso lo digo para Argentina, pero estoy segura que pasa en un montón de países de América Latina. Entonces, lo pongo por la positiva. Claro que busquemos recursos concretos y sostenibles para cuidados, pero quiero ser igual de exigente con cualquier otra temática. No quiero ser con esta temática mucho más exigente que con las otras, porque sé la urgencia y la necesidad, y sé que la economía es dinámica y los recursos también se tienen que ver en esa perspectiva. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Noelia. Bueno, podemos charlar un poco más sobre estrategias para hacer más progresivos los impuestos indirectos. Les mencionaba la personalización del IVA que se dio acá en Argentina, en donde los beneficiarios de los programas de asistencia social reciben un reintegro de este impuesto a través del mismo programa. Hay estrategias en ese sentido, por lo general, en lo que tiene que ver con los impuestos a las ganancias, lo que se busca es que sea de declaración individual, por ejemplo, para sacar los sesgos de marginales, de declarar a las esposas que no trabajan, y estas cuestiones que tienen que ver. Hay mucha bibliografía al respecto, hay muchas experiencias que se pueden tomar. Por ahí lo más, como lo más innovador, o lo más que puedo llegar a aportar es
pensar en impuestos que afecten a la riqueza en este contexto latinoamericano, que no está tan grabada. Sé que eso conlleva una cooperación entre los países, y acá me parece fundamental que si queremos fortalecer los impuestos indirectos, sea de manera colectiva y sea la región la que lleva adelante esto, porque si no caemos en las lógicas de carrera hacia el fondo, race to the bottom, como se suele decir en inglés, y esas son estrategias de pan para hoy y hambre para mañana. Entonces creo que es particularmente importante esto, reforzar eso, y también aplicar impuestos específicos a bienes suntuarios, estos impuestos selectivos utilizados para bienes que consumen los estratos más ricos de esta sociedad, que se caracteriza por ser mucho más rica la distribución del ingreso está muy despareja. Entonces hace falta más mecanismos para poder darle verticalidad a esos sistemas. También me parece que tenemos que pensar la verticalidad hacia adentro mismo de los sistemas contributivos, porque la característica que tienen son horizontales, siempre se pide un mismo porcentaje a todos los trabajadores y las trabajadoras, y la verdad es que en este momento de la historia vemos que hay mucha dispersión de ingresos, hay ingresos muy altos, y si queremos ser realmente verticales tenemos que buscar y pensar mecanismos para gravar más fuertemente a quienes más tienen y que más pueden aportar. Entonces ir buscando estrategias que puedan gravar esa riqueza y esa distribución desigual es importante. Sé que también es un desafío enorme porque significa enfrentar intereses muy importantes. Y algo que quiero decir, para que no nos quedemos solo en la discusión sobre los tributos, hay un montón de otros recursos de los que se hace el Estado que es necesario repensar, que reproducen vectores de desigualdad que tienen que ver con el financiamiento, para empezar, con el financiamiento con las organizaciones, los organismos internacionales. Hay que reverlos, hay que buscar estrategias para que esos fondos sean destinados a fines progresivos y a inversiones sociales con plazos que sean acordes a los rendimientos, vamos a ponerlo entre comillas, de las inversiones sociales. Son inversiones que se hacen generaciones en generaciones, los plazos de repago tienen que ser acordes, y los intereses también. Y también poder pensar en mecanismos de redistribución a nivel internacional que no estén basados en el paradigma de la deuda. La deuda no es redistribución. Y hay que poder empezar a impulsar agendas que como se hizo durante la pandemia, por ejemplo con el FMI, redistribuyan esos fondos internacionales con criterios de equidad y solidaridad internacional. No puede ser la excepción en estos momentos de crisis y de un aumento en el peso de las deudas de un montón de países en paralelo con situaciones sociales críticas. No puede la deuda tampoco ser la prioridad en esos presupuestos estatales. Muchas gracias, Noelia. Adelante, Alberto. Sí, en el tema de inversión, confieso que no tengo muchas respuestas y más bien preocupaciones. Yo creo como Noelia que se requieren reformas fiscales profundas para poder sostener un sistema de cuidados, apoyo a un nivel que asegure una calidad suficiente, ¿no? Me preocupa mucho pensando en discapacidad, por ejemplo, que, claro, el nivel de inversión solamente en beneficios por discapacidad de países de ingresos altos es del 1.4% del PBI, y claro, en países de ingresos bajos y medios estamos por menos del 0.1%, ¿no? Entonces, el nivel de inversión necesario requiere un influjo de recursos que creo que es imposible al corto plazo, ¿no? Entonces, sobre todo para lograr una cobertura suficiente. Entonces, es probable que empecemos con programas muy por lo menos en la discapacidad, que estemos pensando en programas muy focalizados para aquellos que están en situación de mayor desventaja, ¿no? Pero creo que eso requiere repensar mucho también cómo utilizamos los recursos comunitarios que existen para maximizar
esa articulación Estado, sociedad civil, y lograr, digamos, que los recursos que ingresen se puedan multiplicar en las comunidades, ¿no? Creo que hay muchas formas que se puede hacer eso. Creo que se explora mucho el vínculo Estado-privado, pero muy poco Estado-sociedad civil, ¿no? Y creo que hay mucho para explorar ahí también. Pero sí creo que se requiere un influjo muy alto de recursos para estar al nivel que se requiere, por lo menos para promover independencia y para las personas con discapacidad, ¿no? Y la experiencia que sí tenemos nosotros desde el colectivo es que con recursos de la cooperación y a veces con recursos que han sido designados específicamente, ya sea por loterías, ya sea por otras formas, las inversiones no han sido sostenibles, ¿no? Y creo que sí hemos aprendido la lección de que los programas de rehabilitación en la comunidad que empiezan y nunca llegan a sostenerse, creo que son experiencias que deberíamos evitar, ¿no? En la región sobre todo ha habido muchos programas que empiezan y terminan en pocos años, ¿no? Por la poca sostenibilidad de los recursos. Muchas gracias, Alberto, y pues gracias a todas por su participación y por esta ronda de debates que fue muy interesante, tocaron varios puntos claves. Le voy a dar la palabra a Malena, que va a moderar la parte de las preguntas del público. Gracias, Lucía, y gracias a todos. En principio, recopilé 2 preguntas del chat. Si alguien está con alguna pregunta, sugerencia o comentario en mente, es momento de volcarla, ya sea en el chat o si quieren abrir micrófono, es el momento. En principio hay una de Cristal que dice, siguiendo con lo que dijo el anterior panelista, Cristal, si nos querés recordar quién era o en qué momento lo escribiste, dice, con lo cual estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo se podría hacer para revertir que las mujeres que no han tenido la posibilidad de formarse profesionalmente puedan acceder a otros trabajos que no sea el cuidado de menores, de adultos mayores y limpieza, en los cuales trabajan informalmente, privándolas de los aportes para una futura jubilación, cobertura médica, etc.? Esa por un lado, y después hay una segunda que es bastante específica, de Luz Marina, que igualmente deja sus datos, por lo cual pienso que por ahí es un intercambio para seguir más adelante, pero de todas maneras la leo y si hay lugar para contestarla ahora, está bueno también. Dice, tengo una pregunta en mi calidad de líder o coordinadora del tema de la atención a la población con discapacidad de la Gobernación de Santander. Mi pregunta es cómo se debe abordar la gestión pública territorial para la atención a los trabajadores del cuidado no remunerado de larga duración de personas con discapacidad. Entiendo que no se articulan y atienden desde el Sistema Nacional de Discapacidad, en los comités departamentales o municipalidades de discapacidad, sino en los consejos de política social y en los programas de mujer y familia. Si quieren igual las copio en el chat para que los panelistas lo tengan a mano. Ah, se refería a Ana, dice Cristal. No sé si alguno quiere contestar. Adelante, Ana. A ver, sí, esa es una de las preguntas centrales. A ver, una de las cosas que miramos cuando estamos analizando cómo las mujeres mejorar sus oportunidades, etcétera, que no sea ese cuidado al interior del hogar, hay varias respuestas, hay muchas, pero una es cuidar es un trabajo que perfectamente se puede dignificar y profesionalizar. Si hay mujeres que lo que saben es hacer bien el cuidado, para eso está la economía social y solidaria. Para eso está el Estado que apoye en la capacitación. En Colombia existe una institución que es el SENE, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que tiene unas líneas de cualificación del trabajo que hacen. Ellos, por ejemplo, tú tienes un comedor popular. Ellos van y miran cómo está, certifican unas cosas y lo que falta para que tengan la certificación total se les invita a las personas a unos programas que se hacen. Es decir, hay formas de dignificar y de cualificar este trabajo. Y si es lo que ellas saben, partamos de lo que ellas saben. Y como sabemos, la economía social y solidaria, y ojalá sea verdad que en este gobierno que viene se va a promover, se necesitan comedores comunitarios. Cuando digo comunitarios no son gratuitos,
pueden ser bien pagados, tienen un buen... Eso ya se están haciendo, sabemos que en todas partes hay experiencias de ese tipo. En cuestiones de lavandería hay 1000 formas, grupos que se asocian para alquilar lavadoras una vez por semana, entonces hay mujeres que estaban en el hogar trabajando solitas, van a tener sus ingresos, van a poder también ellas empezar a tener una autonomía económica, por lo menos desde la parte de los ingresos, su tiempo lo van a poder distribuir. Entonces, yo sí pienso que hay que pensarlas. Como les digo, igual otras se pueden hacer también. Aquí están mirando unas formas en las manzanas del cuidado en Bogotá, que tienen una alianza con el SENA y con otras instancias de formación y capacitación, están mirando qué es posible, en qué es posible formar, porque ya sabemos que formar en hacer trapeadores, si el mercado del trapeador no es bueno, pues no sirve. Entonces hay que formar en cosas que sean, como decimos, socialmente necesarias y económicamente demandables, porque hay que trabajar en las dos líneas. Entonces yo diría que en ese sentido es muy importante. Yo quería decir una cosita chiquita sobre la financiación. Uno de los puntos que se pone para la financiación y que creo que hoy salió es reducir las exenciones, todas estas cosas que son tan grandes en Colombia, hay mucho, y en muchos países de América Latina, y ahí queda plata, pero es que en la reforma que van a hacer ahora en Colombia está, pero eso entonces que eso es para ampliar servicios de tal cosa, que es para ampliar otras, y nosotros necesitamos, hay una línea para el cuidado, pero no hemos logrado, es que no es fácil, entonces tenemos que generar estrategias, no es automático que porque se haga tal cosa se va a hacer la otra, entonces tenemos que seguir buscando, y ahí sí es como concientización, compromiso, movilización social, etcétera, para que eso realmente se vaya a lo que necesitamos dentro de sistemas de cuidado. No solo a eso, también hay otras necesidades. La renta básica universal, aquí le estamos también peleando, que eso sería otra porque esa plata se gasta ahí mismo, esa plata genera impuestos ahí mismo. Bueno, entonces como cosas de esas que me pareció importante que ustedes plantearon algo sobre eso y quería hacer como un comentario. Muchas gracias, Ana. No sé si alguien más quiere contestar o si quienes preguntaron también quieren volver a responder a través del chat. Yo puedo agregar algo a lo que Ana recién decía, que me parece también muy urgente y muy importante ver cómo hacemos para que los varones se inserten en estos sectores de cuidado, porque me parece súper bien profesionalizar, formalizar estos sectores, pero en tanto y en cuanto no se redistribuya el cuidado y no se cambien esos roles tradicionales, también tenemos un problema, y un problema más urgente, porque las mujeres en general hemos salido de nuestro rol más tradicional o hemos liderado ese proceso, pero falta mucho del otro lado, falta mucho de ver colectivos de varones, de masculinidades, repensando también su propia masculinidad, reclamando esos lugares, reclamando esas licencias para cuidar, reclamando esos servicios y siendo parte de esa economía del cuidado, porque esto no es una cuestión de las feministas, como decíamos antes, esto lo llevamos nosotras, pero es para todos y todas. Repensar esos paradigmas se necesita a la sociedad en su conjunto. Y algo que decía Sana Isabel sobre el financiamiento, es cierto, cómo se financia y qué se financia es territorio de la economía política, fundamentalmente. Y que, no sé, hay como intentos de separar estas dos, la economía y la política siempre van de la mano. Pero también tal vez hay que repensar estas políticas de exenciones, porque acá hay una fiscalista bastante conocida llamada Verónica Grondona, y lo que dice es que las políticas de gasto suelen ser más efectivas que las políticas de exención tributaria a los fines del Estado. Entonces, también un poco ordenar los criterios o utilizar criterios que vayan, que
tengan fines redistributivos para dar estas exenciones, porque por lo general están muy asociados a incentivar tal sector, la economía del conocimiento, el sector tal o cual que es estratégico, y no tienen ninguna, que van de la mano de visiones de eficiencia sin considerar las dimensiones de la distribución y de la equidad. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, claro. En un estudio que hicimos aquí con FESCOL, que hicimos sobre un par de países de América Latina, unas bases sobre la tributación, se demostró eso, Natalia, que la mayoría de las exenciones son para los hombres, son para los salarios más altos, son para los cargos más altos. Entonces, baje exenciones y verá que queda con plata. Entonces, quería aclarar eso. Nosotras no estamos por las exenciones, no, pues habría que ver unos casos, como decíamos ahora, muy específicos, que tienen que ver con el cuidado, etcétera. Pero en general, las exenciones es más el daño que hacen que lo que aportan. Muchas gracias a ambas por el intercambio y las reflexiones. Ahí Luz Marina, que fue quien realizó la segunda pregunta que leí, nos está preguntando si puede abrir micrófono. Ahí te autorizo. A ver, ahí podés, Luz. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues esto es como un llamado de auxilio, porque ese tema de la economía del cuidado, el tema de los trabajadores del cuidado, un poco el concepto que ha tomado alguna fuerza aquí en Colombia sobre el tema de las cuidadoras familiares a partir de una gestión que han hecho a través de 3 o 4 proyectos de ley que en la legislatura pasada se presentaron, pero que hasta el momento no se han concretado en ningún caso. Pues ha dificultado un poco el tema de identificar claramente en qué área de la atención debe estar la población, o sea, y cuál es la línea divisoria entre la atención a la población con discapacidad y el tema de los cuidadores, en particular las cuidadoras, que son en su mayoría mujeres de personas con discapacidad. Es que por eso yo hacía como la pregunta muy específica, porque si vamos a hablar del cuidado en general, del tema de los oficios domésticos, del cuidado de los niños o del adulto mayor, digamos que hay unas líneas que son muy diferentes a la realidad de la población con discapacidad que tiene, como dicen ellas, dependencia de cuidado. El tema es que al cuidar un niño, ese niño en algún momento tiene una edad mayor y ya no requiere los mismos cuidados básicos, y el adulto mayor solamente hasta que tiene cierta edad tiene estos cuidados. Estamos hablando de personas que requieren de manera permanente, incluso un término que me parece muy agobiante como ellas lo plantean, sobre el asunto de ser cuidadora 24/7. Eso es un asunto que me parece gravísimo. O sea, ni siquiera hay un límite en el tema de las horas de la atención a la persona con discapacidad, sino que ellas se autodenominan 24/7. Yo soy abogada especialista en Derecho a la Seguridad Social. Tengo, digamos, una dedicación muy apasionada en los asuntos de la discapacidad, de la inclusión social, en fin. Pero el asunto es que estas mujeres no tienen claro dónde están sus demandas, dónde estarían sus conquistas, quién las atiende. En este momento en Colombia se están peleando espacios dentro de los comités de discapacidad con las mismas personas con discapacidad y analizando y estudiando un poco el tema con toda la empatía que uno puede llegar a tener, con toda la cercanía, pero también con técnica. Yo no encuentro que su tema, el tema del cuidado, el tema de la economía del cuidado, el reconocimiento de esta labor que no es remunerada en la mayoría de los casos, debe estar siendo trabajada en otras instancias, no en la de discapacidad, porque por cierto nuestra política pública es de discapacidad,
La ley de garantía de derechos de personas con discapacidad, la ley estatutaria es de personas con discapacidad y la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad es de personas con discapacidad y el concepto de cuidador no aparece en ninguna parte. Entonces, eso dificulta mucho en cuanto a lo que les mencionaba de la gestión pública territorial. Bueno, ¿dónde los atendemos? Estos reclamos cuando solicitan apoyo en temas de empleo, en temas de apoyo psicosocial, en el reconocimiento como sector, no sabemos dónde atenderlos. Entonces, por eso decía yo, es como un llamado de auxilio a ustedes que de pronto están en otros países con otros procesos para que nos cuenten un poco y las personas de Colombia que están en este panel nos cuenten un poco por dónde atendemos ese asunto. ¿Y cuál sería la meta? Tener, no sé, ordenanzas departamentales que nos permitan regular el tema de los cuidados en el departamento, lograr una política pública nacional de cuidadores, de cuidado, que todavía no la tenemos. Hay unas mesas, es lo máximo que se ha logrado. Tenemos un decreto que reglamenta una mesa intersectorial, pero todavía no tenemos una norma en Colombia que haya avanzado en el tema. Se avanzó en muchos casos, sobre todo por la sociedad civil, pero a nivel, digamos, gubernamental está todavía el tema en pañales. Incluso en una primera etapa estuve leyendo un poco sobre el tema del cuidado y estas mesas y los documentos técnicos que publicaron en el DNP, en el Departamento Nacional de Planeación, ni siquiera incluían el tema de los cuidados de las personas con discapacidad. Entonces está un poco muy novedoso pues el tema. Entonces sí quisiera que me dieran alguna lucecita en este evento, que lo vi en Twitter y pensé que era una buena oportunidad de trabajar en el asunto. Y muchas gracias. Gracias a vos por la pregunta. Ahí lo veo a Alberto levantando la mano. Sí, yo creo que es una pregunta que surge en muchos países y en muchos espacios, ¿no? ¿Desde dónde abordamos la situación de las cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad, sobre todo aquellos con discapacidad severa, ¿no? Y hay esta percepción, además, que la política de discapacidad no les alcanza, ¿no? Que esas demandas que muchas familias tienen no están contenidas ni en la convención, ni están contenidas en las políticas públicas generales, ¿no? Y creo que parte de que estamos viendo el mismo problema desde distintos ángulos, ¿no? Y creo que a veces eso es lo que genera, es decir, la falta de... Yo creo que no se puede resolver este problema sin una mirada interseccional, ¿no? Entonces tenemos que mirar cómo las distintas perspectivas calzan en el problema, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, desde el movimiento de discapacidad se diría, bueno, es que lo que falta ahí son servicios para asegurar que la persona con discapacidad tenga los apoyos que requiere, y eso va a generar naturalmente que baje la carga en las familias por el trabajo no remunerado, ¿no? Pero también hay una realidad que es que, sobre todo con personas que tienen mayores necesidades de cuidado, la familia siempre va a tener un nivel de involucramiento muy alto, incluso para el acceso a esos servicios si existieran, ¿no? Y creo que hay que trabajar ambas cosas de la mano, ¿no? Es decir, lo que hemos visto, por ejemplo, en el Perú, pero también lo sé que lo han vivido en otros países, es una incidencia desarticulada, ¿no? Por un lado, madres cuidadoras pidiendo más beneficios y directamente pidiendo que las transferencias monetarias vayan directamente a ellas, y por el otro lado el movimiento de discapacidad pidiendo, bueno, lo que nosotros queremos es asistencia personal y queremos que las transferencias monetarias vayan directamente a la persona, más allá de que la familia luego apoye en la administración de esos fondos, ¿no? Y creo que hay que articular todas esas demandas juntas, ¿no? Servicios para las familias, servicio para los cuidadores, apoyo a los cuidadores y apoyo directamente a la persona. Pero si avanzamos por un lado sin avanzar con el otro, lo que se genera es estas tensiones y a veces la desnaturalización de beneficios, ¿no? Entonces hemos visto en algunos países que beneficios que normalmente se dan a las personas con discapacidad se empiezan a extender a las cuidadoras o los cuidadores en una lógica de, bueno, tenemos que compensar de alguna forma esta desigualdad que se va creando por la falta de servicios, cuando a veces el problema está al frente nuestro, ¿no? Que es, hay que avanzar de manera coordinada a desarrollar un mejor sistema que preste servicios y apoyos
a las personas y a las familias, ¿no? Y eso lamentablemente no lo estamos teniendo y creo que a veces las incidencias se están superponiendo, ¿no? Yo lo veo directamente, lo hemos visto directamente en Perú, mientras hay un colectivo que está peleando por una ley de asistencia personal y hay un colectivo que está peleando más bien por una ley de cuidados que no incluía asistencia personal, ¿no? Y creo que ahora vamos caminando un poco más cerca. ¿Por qué tenemos que conformarnos con lo uno o con lo otro cuando podemos tener un sistema integrado, ¿no? Y creo que eso es un poco a donde tenemos que avanzar, ¿no? A integrar esas demandas, a entender desde dónde vienen las preocupaciones de los distintos colectivos, pero también ver que algunas respuestas pueden ser en detrimento de otros colectivos, ¿no? Y creo que nos falta conversar y dialogar un poco más a veces. Muchas gracias por la intervención, Alberto. No sé si ya estamos como para cerrar. ¿Les parece bien? Sí. ¿Alguien quiere hacer una última intervención corta? Ana, creo que estás hablando y estás muteada. Sí, tenemos que, bueno, nosotras hemos participado en muchos eventos, intercambiamos, pero de verdad, este tema ahora es el momento que estemos alimentándonos, porque es que cada país está teniendo experiencias distintas. Yo encuentro cosas valiosísimas en lo que hicieron en Uruguay, en lo que han hecho en Bolivia, comunitario en Bolivia, en lo que han hecho gubernamental en Argentina. Bueno, no me pongo a decir ahora todos los sitios, lo que está haciendo ahora Perú, me parece también que ustedes están cogiendo ahora como una fuerza en eso. Y creo que nos tenemos que apoyar mucho, creo que nos tenemos que apoyar en salidas reales, es lo más difícil. Nosotras trabajamos en el marco de las 3R con comunidades y a veces es más fácil con las comunidades de mayores necesidades, porque es que son necesidades como en La Guajira, que no tienen agua, las mujeres cada 2 días hacen una ruta del agua de 1 hora, entonces ese día no se levantan a las 4 de la mañana, sino a las 3, y lo primero que dijeron es, no queremos volver a hacer la ruta del agua, que la hagan los hombres, y habían unos de ellos ahí, pues en grupos distintos, pero para esta parte sí lo juntamos, y ellos decían, bueno, listo, ¿cómo lo organizamos? Pues eso dicen al principio, hay que ver si lo hacen. Entonces, es como la gente da soluciones locales, cómo volver eso de verdad como una posibilidad de ir pensando en cosas que esas cómo se pueden volver para, pues para todo el mundo que las necesite, ¿entienden? Entonces, sí, me parece muy interesante. Un avión. Me parece, nunca había habido un avión por acá. Me parece muy importante estas iniciativas de estos intercambios, porque de verdad, como les digo, hoy ustedes me han dado nuevos conocimientos y yo eso lo valoro muchísimo, muchísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Salvo que alguien tenga ganas de decir algo más. No sé si Noelia ibas a abrir el micrófono. No, No. lo mismo de Ana Isabel, muchas gracias por este intercambio, me parece súper rico, me parece que es parte de esta coordinación internacional que se necesita para llevar adelante estas políticas, que aprender de las otras experiencias, por más que no pueda uno replicar exactamente, pero se aprende de escuchar y se aprende de los desafíos que ya fueron, los caminos que ya fueron recorridos en otras partes, así que súper agradecida de estar hoy acá. Bueno, va el agradecimiento también de vuelta a todos los panelistas especialmente y a quienes se sumaron a escuchar y a hacer preguntas de parte de la semana. Muchísimas gracias y invitarles a participar de las siguientes actividades de estos días. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.